Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy, muy bien. Este es mi cuarto saludo en el día de hoy. Hoy, bueno, estamos bastante activos. Me encanta también estos días en los cuales, nada, se siente compartir con seres bonitos, con seres que nunca han estado acá, en este espacio, aportando mi granito de arena y que me hace mucha ilusión tenerlos, me hace mucha ilusión escucharlos y tenerlos, aunque sea un ratito, para compartir acá con ustedes. Así que bueno, les doy nuevamente la bienvenida a otro aportando mi granito de arena, en este caso es el 226. Y bueno, a medida que Instagram les va avisando que ya estoy en vivo, voy ahí compartiendo que bueno, vamos a estar con Sandra Ferreira, que acá ya se unió, calculo que entrará desde AMA, ¿no? Sí. Sandra, si podés, envíame solicitud para que te acepte, porque a mi Instagram no me permite enviar solicitud para que entren al vivo. Así que bueno, vamos dando la bienvenida, bienvenida Sushi. Bueno, a medida que se van sumando, muchísimas gracias por estar acá. Si te puedo ver, si Instagram se porta bien. Sí. Hola, hola. Hola Sandra, Hola, qué ¿cómo estás? lindo. ¿Cómo estás, Gracias. hermosa? Te conozco por las redes, nunca tuve la posibilidad de charlar contigo. Sí te vi disfrutando del convivio con mi queridísimo Marce y Richard y el pelón. Pero bueno, nada, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio que te das en venir a compartir acá, aportando mi granito de arena. La verdad que me hace mucha ilusión tenerte un ratito. Gracias, gracias a ti, corazón. Muchas gracias. Ya no va a faltar oportunidad. Seguramente en algún momento nos veremos personalmente también, pero yo siento que un poquito nos conocemos todos porque estamos compartiendo un, un camino que nos unifica, un camino en común, ¿no? Que es el de ser comunicadores, que es el de contar lo que sentimos que es importante. Así que te agradezco profundamente el espacio. Me vas a ver hoy un poco de cara de cansada porque estoy realmente muy cansada. Eh, Estamos con muchísimo, pero muchísimo trabajo. O sea, ahí si alcanzamos a comentar algo lo comentamos, pero bueno, sí, hoy es posible que me veas cara de cansada. Estoy con mucho trabajo. Sí. Estamos en los últimos días en México. Ya el domingo, después de dar formación todo el fin de semana, el domingo a la noche partimos para el Reino Unido, pero bueno, creo que demanda la energía que estos momentos necesita, ¿sí? Así que bueno, yo agradecida realmente, de corazón agradecida, ¿sí? Creo que es un momento en el que comprender lo que significa ser multiplicadores es muy importante. Si alcanzamos hoy en una horita, porque viste que Instagram nos corta, Sí, 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 sí. nos corta Bueno, en una igualmente, hora. no quiero abusar de ti, de vos, y sobre todo nada, realmente agradezco entonces que más allá de toda la labor, de todo lo que ya estás haciendo y todo lo que compartís, porque en realidad estás como muy activa también en tus redes y nos compartís muchísimo, pero bueno, tenerte acá un ratito, así como en exclusiva, para quienes también estén viendo el en vivo ahora, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, aprovechen que está Sandra acá disponible y que bueno, está todo como para que podamos esto, ¿no? Que sea un compartir. Esto no es una entrevista, yo no hago entrevistas, no soy periodista, soy un simple ser que bueno, que le pintó abrirse una cuenta de Instagram y comunicar no sé qué, pero bueno, comunico desde el corazón y todo lo que entrego es desde lo más profundo de mi corazón. Y bueno, quienes resuenen bien y el que no, sabe que puede pasar página y va a estar todo más que bien. Sí, vi en tus historias que estás ahí ya en México últimos días. Te vas ahí nomás igualmente, te vas re cerquita, Reino Unido. Suelen pasar esas cosas de que saltamos el charco así como si fuese acá, pero bueno, ahí va. Sí, estamos donde hace falta, ¿sí? Básicamente, primero gracias al lugar nuevamente. No es simple lo que haces, es muy importante,
¿sí? Por eso lo haces. Y creo que por eso, si en algún momento da que nos detengamos a hablar un minuto de los multiplicadores, creo Sí. que es muy importante y ese es el pulso, ¿sí? Que se No tiene perdamos tiempo y y empecemos ahora que hablando de los tenemos que empezar a hacer. multiplicadores. No, Empecemos ahora. ¿Para qué procrastinar? bueno, pero vamos a hacer una pequeña entrada porque Dale. pusiste ahí quiénes son realmente y para qué estamos Sí. acá y luego vamos a intentar hablar de los multiplicadores que en este momento es muy, muy, muy importante. Toda Eh, oído, Sandra. hacer- Gracias, corazón. Hacer conciencia de a poco, yo digo sin prisa pero sin pausa, y digo de a poco porque es un proceso integrador, pero que el humano tenemos que intentar no, no darle mucho intermedio porque si no los programas viejos vuelven a instalarse en nosotros, ¿sí? Los humanos somos mucho más de lo que creemos. Es un momento súper importante que nos detengamos al menos a tener la primer base de mi vida es más que solo esta experiencia, sin restarle importancia a la experiencia en sí. ¿Para quiénes? Para quienes tienen la capacidad evolutiva ascendente. Y ahí le vamos a meter un rol más al evolutivo. A nosotros que nos gusta, a nosotros que nos encanta, a los humanos nos encanta tener clasismos, nos encanta quién es más importante y quién no. Ya después de a poco, cuando se empieza a comprender de que no hay nadie ni nada más importante que el otro, el enfoque en nuestro proceso es mucho más claro, más sano, más que fluye más porque tiene el voltaje que necesita. Hay dos cosas que se repiten desde distintas interpretaciones, que son las más álgidas que la mente humana pueda llegar a tratar de primero entender un poquito y luego hacer un salto de comprensión, que ya eso es conciencia. La comprensión es conciencia, el entendimiento es el programa 3D. Vamos a volver a tu canal, corazón, ¿sabes? Porque hay cosas que las vamos a seguir explicando Claro que sí, desde aquí. O con sea, todo gusto. yo empiezo a abrir información y digo yo, quisiera en 2 minutos reducir todo esto, pero vamos a colocar hoy lo más importante y en unos días vamos a ampliar un poquito más y las preguntas que de acá surjan, que van a surgir, también las vamos a llevar a cabo de alguna manera o vamos a hacer la forma de contestarlas y llevarla a cabo. Hay cosas que son álgidas para la mente humana y que se repite todo el tiempo con la convicción de que lo tenemos claro y sin embargo tenemos solo un atisbo de lo que eso significa. Una, que somos todos la misma mente. Eso para la mente humana es difícil y algunos estratos de la mente humana imposible de comprender por un tema de procesador neural. Nosotros somos envases como una computadora, como un teléfono, como una taza, como todo lo que existe. Somos un envase que sostiene datos, que sostiene información, ¿sí? Como las memorias RAM de las computadoras o como la capacidad de almacenamiento de un teléfono. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de sostener en su envase cierta cantidad de datos, que son los que ha venido a colocar en funcionamiento. Para que esos datos se coloquen en funcionamiento, tiene que tener un procesador que tenga la capacidad de ir modificando resultados en base a los datos que va combinando. Por eso es que una computadora tiene para hacer distintos programas, un teléfono también, y de repente van surgiendo nuevos todo el tiempo. Traemos un teléfono analógico, un teléfono inteligente, esos son los envases que van llegando al plano, esa es la diferencia que van teniendo los humanos. Vamos teniendo distintos procesadores y distintos almacenamientos de memoria que hace que actuemos distinto en este plano, ¿sí? Pero los datos que almacenamos vienen de una sola fuente, no existen más de una sola fuente. Entonces, eso es lo que se le llama la mente unificada, ¿sí? Somos parte de la mente unificada y colocamos en acción cierta cantidad de datos que esa mente sostiene.
esa mente decide experimentarse en todas las formas en que la energía puede manifestarse bajo un código predeterminado, porque no es todas las formas en las que la energía puede manifestarse. La energía puede manifestarse en múltiples formas, más de lo que se manifiesta en este universo. En este universo tiene un código predeterminado que decide que todo lo que se crea dentro de él se maneja bajo la misma fórmula. Código significa fórmula. Si lo llevamos a lo tecnológico, si llevamos el desarrollo humano a lo tecnológico, es fácil de comprender. Ujú. Pero si seguimos teniendo todo el rollito de las emociones, que es parte de un programa, es donde nos enredamos un poco y cómo voy a ser igual que una computadora y yo no soy igual de importante que vos, y que es parte del programita, que está bien. Sí. Para quienes tenemos la capacidad de comprender ese programa, de comprenderlo, no todo el mundo tiene esa capacidad. Para quienes tienen la capacidad de comprender ese programa, que tiene rasgos específicos y de todo el universo, el más básico de todos, brillante. Hemos logrado traer a la materia datos de muy alto voltaje, es brillante lo que se ha logrado. Si lo miramos con una mente científica, es brillante lo que se ha logrado. Ujú. Pero es un programa dentro de múltiples programas, ¿sí? Para quienes tenemos la capacidad de comprenderlo, es empezar a darnos cuenta que, primero, reconocer cuáles son las bases de un programa de tercera dimensión, que es el olvidarme de esto que estamos hablando. El olvidarme es parte del programa, si no, no puedo vivir la experiencia. Si yo estoy, la experiencia es distinta. Claro. Digo, la experiencia es absolutamente distinta. Vivir la 3D desde la memoria a vivir la 3D desde el olvido. Es absolutamente distinta. Por eso es la experiencia que se le habla de la amplitud de frecuencia que tiene quinta. Eso es empezar a vivir la experiencia desde la memoria. Es otra experiencia, no es la misma. Si estamos hablando de que vivimos la tercera dimensión como una experiencia en sí misma, con la capacidad creadora que tienen todos los planos dimensionales, con la característica del olvido. No recuerdo que existe otras formas de manifestarme en el plan, sino que se vive como si es lo único que tengo para vivir. Por eso es que se tiene tantísimo miedo a la muerte y por eso es que somos altamente depredadores, ¿sí? Entonces, Claro. para mucha gente me diga, no, yo no soy depredadora. Cuando empezamos a comparar, el estadio depredador es básico, es lo que se produce en el plano de la 3D y se produce como una experiencia en sí misma. Se ha ido mejorando y mejorando, se han ido cambiando, modificando los resultados de los envases, porque ya ocupar la palabra mejor en este plano es complicada. Se han ido cambiando los resultados de los envases para evitar que el estadio depredador se produzca tan rápido. Si un ser está convencido de que para existir en este plano necesita un recurso, claro que lo necesita, pero si está convencido de que ese recurso es limitado y que tiene que pelearlo o quitárselo a alguien, toda la inteligencia que tengas la vas a colocar en tener lo que necesites para sobrevivir. Claramente es un resultado lógico y natural, ¿sí? Porque se produce desde ese lugar. Se están mejorando, ay, no quiero culpar esa palabra. En realidad, científicamente, mejorar un proceso es buscar otro resultado. Pero en el plano 3D entramos en lo que está bien, lo que está mal, Claro. hay un error en mi envase y eso produce un estadio de emoción muy alto que hace que desenfoquemos de la capacidad de poder comprender esta información. Esta información primero y principal llega exclusivamente a quien tenga la capacidad de comprenderla, aunque en el momento no la comprenda, porque quizás estás escuchando por primera vez. Entonces esto es como que te va a resonar raro, vas a sentir que no lo terminas de comprender, pero va a haber un pulso, que eso es lo que determina válido o no para mí. Va a haber un pulso que dice, esto no puedo dejar de escucharlo por más que Exacto. me Ay, sí. produzca lo que me produzca, ¿sí? Porque hay una resonancia simpática que te dice, esto es verdad, tienes que procesarlo, tienes que pasarlo más allá de la experiencia que vivas al medio, ¿sí? Se están mejorando, no hay forma, no me sale otra palabra, se están cambiando los envases
para evitar que el estadio depredador llegue a los niveles que llega, ¿sí? Entonces sí se van a producir quizás más cortas las experiencias 3D, porque cuando se está mucho tiempo en experiencia 3D, el programa se acostumbra tanto, se apega tanto a lo que tiene, que luego hasta con la misma información y hasta teniendo la capacidad de procesarla, le cuesta, se empasta y no suelta el estadio depredador. Es lógico que si yo creo que para sobrevivir necesito un recurso que si lo comparto contigo lo pierdo, es como si yo pusiera, yo siempre pongo un ejemplo que es claro, si yo en una habitación pusiera a todos los que se consideran más evolucionados del mundo y que creen, y les dijera, ese es el único plato de comida que queda en el mundo, se matarían por ese plato de comida por mucho, sucedería. Por un estadio de sobrevivencia que tiene el programa 3D, que es natural, así funciona. Por eso es que hacemos las cosas que hacemos, por eso es que nos peleamos, por eso es que si le puedo sacar algo a alguien, se lo saco sin ningún tipo de límite, porque considero que mi recurso tengo que manejarlo del costado. Y tiene que ver con el programa 3D básicamente, que se produce la experiencia desde el olvido, si no la experiencia es distinta. Cuando empezamos a tener vestigios de la comprensión de la mente unificada, nuestra experiencia empieza a cambiar y ahí empezamos a notar la diferencia de experiencia, ¿sí? Exacto. El programa 3D tiene la característica del olvido para producir una creación desde otro nivel de inteligencia con otro nivel de percepción. Eso está contemplado dentro del plan. No es algo que se haya atropellado. Son resultados que van teniendo. Lo que pasa es que luego los resultados empiezan a ser altamente depredadores. Cuando empieza a ser altamente depredador, que llega a un 75% de negativización en el plano, se terraforma. Eso ha sucedido muchas veces. ¿Sí? Terraformales, se cambian todos los envases del plano, se modifica el porcentaje electromagnético de manifestación en el plano que estamos existiendo y se trae envases. Un reset, pero no como el que creemos así nomás, no es como el reset que vamos a tener ahora, sino se modifican todos los envases, es glaciación, un ejemplo, glaciación, se modifica la forma de configuración de la Tierra y se traen envases nuevos. Porque cuando se supera un 75% de negativización es difícil la recuperación. En estos momentos, y habiendo puesto envases específicos para que se produzca un reset distinto, en estos momentos estamos viviendo la semilla del reset, que no es, lo vamos a ver ya, pero sí estamos haciendo lo mismo que se hizo, momentos para poder llegar a esto. Hubo preparaciones en la historia que nosotros lo vivimos con un rollo romántico y que a poco que nos vamos dando cuenta cómo se fueron cambiando los envases. La siembra del cambio de envase se fue produciendo y se fue midiendo como resultado cuando se traían nuevos datos al plano. Ejemplo, voy a ponerte los ejemplos menos viejos, ¿sí? Porque son los menos viejos, esto que voy a poner ahora. Moisés, Jesús, Mahoma, Einstein, Tesla, Gaudí, Fibonacci, Dalí, Beethoven, Mozart, te podría nombrar muchos más, que fueron envases que se probaron con características específicas para poder traer al plano una mayor cantidad de datos que pudieran colocarse en proceso. Eran seres que tenían, como nosotros decimos, inteligencias superiores, tenían una visión más ampliada y se probaba en ese envase si ese programa funcionaba sin que el envase se desintegrara. Se iba levantando frecuencia y se iba midiendo. En estos momentos lo están haciendo con nosotros. Y se plasmaba una nueva idea para empezar a frenar el estadio depredador, ¿sí? Que era que nos matamos los unos con los otros, y lo seguimos haciendo porque no nos podemos dar cuenta que ni siquiera hasta el que más nos ayuda no nos detenemos ni 2 segundos a maltratarlo, a juzgarlo, a pedirle más de lo que me ha dado, y no podemos ver el estadio depredador en el que estamos. Es posible que esto tenga el paso, claramente, si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo todos los que estamos trabajando con un poquito más de conciencia.
Y cuando hablo un poquito más de conciencia, no hablo un poco más de información. No es lo mismo. Yo puedo estar escuchando información todo el día y si no hago cambios específicos para poder ser proactiva para el estadio de conciencia, los programas viejos van a seguir teniendo el voltaje con el que estoy reproduciendo. Y puedo estar todo el día escuchando información. Eso se ha probado, eso se está buscando forma de que la resonancia simpática funcione de otra forma, porque no está produciendo los resultados que tenía antes, y sí se está mejorando con levantada de voltaje o activación en todos los elementos que quizás se iban a ocupar más adelante, como resonancia de voltaje, y se están ocupando ya. No sé si lo estoy haciendo medio complicado este proceso, y si no se comprende, díganme algo como para hacerlo más simple. Estamos No, en un o sea, momento... corregime si, a ver si la visión que se me viene, ¿no? O sea, uno puede hacer cursos, talleres, leerse millones de libros y demás, pero si no lo integra va a quedar en un conocimiento, pero cuando lo integramos pasa a ser como una especie de sabiduría, pasa a ser como algo que ya tenemos internalizado, pero para eso lo tenemos que integrar. De nada sirve esto, ¿no? Acumular, 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 si no lo llevamos a la práctica, si no lo integramos, si no somos o hacemos más que hacemos, somos desde esa información. Es un poquito lo que yo pude ver en mi proceso, ¿no? O sea, yo durante 4 años me hice todos los talleres sabidos y por haber, soy muy lectora, pero de verdad, ¿cuánto integro de todo eso? ¿O cuánto integré de todo eso de 4 años de estar sumergida totalmente en todo tipo de formación? Creo que el 20%. Pero está bien porque así se producen, está bien porque así se produce, ¿sí? Eh, y, y el hecho de que hayas hecho todo eso hace que hoy estés comprendiendo lo que comprendes, no Sí, está mal, ese proceso es perfecto, pero sí, cuando empezamos a hacer un cambio más real, tenemos que identificar, y eso, o sea, lo hace la capacidad que tenés de comprensión, identificar qué tanto de esa información la estoy ilusionando como comprendida y qué tanto realmente la he evolucionado. Evolucionado es modificó mi forma de manifestarme en el plano. Es claro, qué tanto miedo sigo teniendo, qué tanto sigo juzgando a los demás, creyendo que tiene que cambiar el otro para que mi vida cambie, qué ujú. tanto sigo en la inconformidad, qué tanto sigo en la poca capacidad de valoración, qué tanto sigo en En la queja. depredación, Mm, en la queja. Ojo, el estadio de depredación es muy interesante tener que observarlo, porque de ahí la gran medición. ¿Qué tanto doy en base a lo que recibo? claro. ¿Qué tanto doy en base a lo que recibo? Porque ahí estoy en estado depredador o no. Si yo pongo lo mejor de mí y no escatimo un segundo, eso se equilibra de algún lado. ¿Sí? O se equilibra al mismo lado que lo diste, o se equilibra a algún lado, se equilibra, ¿sí? Ahora, si el tema es que estás en confusión, estás en miedo a la carencia, si teniendo toda la información del mundo seguís pensando que tiene que cambiar el otro, no vos para eso. Sí, ok, no pasa nada. Acá no hay buenos ni malos. Acá se comprende o no se comprende. Nada más. ¿Qué Ujú. tanto creo que estoy? Porque también entramos en el tema de, manejo un montón de información, pero en mi vida sigo siendo un depredador. O en mi vida sigo pensando que vos tenés que cambiar para que mi evolución se produzca. O creo que, no, yo hago mi parte, pero para que la evolución cambie, tenés que hacer vos la tuya. No, 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 si esto no. O sea, es individual. La medición de evolución es absolutamente individual, ¿sí? Y empezar a tener conciencia de que en estos momentos estamos en los momentos como en los que sembró una nueva información con Moisés, con Jesús y con todos los que te nombré, ¿sí? ¿Por qué? Porque habemos avatares que se están viviendo en nosotros la máxima capacidad de comprensión en el plano y vamos a empezar a sembrar algo que cuánto tiempo llevó que se comprendiera lo que Jesús decía Mm, y todavía no se comprende, 2000 y sí. pico de años. Entonces, ¿cuánto tiempo llevó que se
que se comprendiera lo que Moisés decía, cuánto tiempo llevó que se comprendiera lo que Mahoma decía. Porque en estos momentos, fíjense que acabo de tocar 3 religiones distintas. Los 3 hablaban de lo mismo. Los 3 hablaban del quantum y siguen creyendo que son informaciones distintas. Se sigue creyendo, los cristianos creen que los musulmanes son tremendos y que los judíos son horribles, y los judíos creen que los musulmanes son horribles, que los cristianos los persiguen y los musulmanes se creen discriminados y ya va. Y sin embargo estamos hablando de que ambos 3 se pasaron la posta hablando de quantum, hablando de unidad, hablando de que nunca dijeron que los pueblos eran distintos, que era no. O sea, se venía con el rollo de somos el pueblo elegido y Jesús llegó diciendo no son el pueblo elegido, nada, acá no hay un pueblo mejor que el otro. ¿Sí? Y Mahoma dijo, Moisés es válido, Jesús es válido, lo que dijeron fue válido y tenemos que profundizar la comprensión y sin embargo las interpretaciones hicieron, pero es normal porque así funciona la mente 3D. Y los resultados fueron buenísimos, aunque creamos en la humanidad que no. Pero se produce eso de que cuando entra en estadio depredador, la información base, no solamente que no la comprendo, sino que aparte la uso para beneficio personal, entonces vuelve a ser depredador. Entonces, cuando se está buscando un resultado general, es donde empezamos realmente a empezar a tener una comprensión. Y te lo pongo fácil. ¿Cuándo se dejó de perseguir a los cristianos? Cuando su resonancia era tan grande en el planeta que no fue forma de extinguirlos a todos. Claro. ¿Cuándo se dejó de perseguir a los musulmanes? Cuando su resonancia era tan grande que no había forma de extinguirlos a todos. Lo mismo va a suceder con quienes estamos hablando de esta información. Claro. O sea, va a llegar un momento en que va a ser tanta gente, o los que tengan que comprenderlo, que comprendan el quantum, que ya no va a haber forma de perseguirlo, o no va a haber forma... Yo me río porque a mí me tratan de oscura. O sea, está bien, vengo a tirarte una idea que en este momento es ataca tu negocio. Puede ser, ¿sí? Pero porque estamos buscando otro nivel de cosas. Entonces, siempre las ideas que, si yo estoy muy arraigado, y no estoy hablando del que el que no vio nada de que somos más que esto, ¿sí? Sino que el hecho de que yo te diga, ojo, que esa forma de vida tenés que profundizar un poco más y observar que aún hay estigos de separación, de juicio, de depredación. Observa qué tanto equilibrio hay entre todo lo que recibes y lo que brindas. Obsérvalo tú, no necesitas que nadie te lo venga a marcar, obsérvalo tú. Observa qué tanto con una palabra o diciendo que hablas de amor estás despotricando a otro. Entonces, obsérvalo, observa cómo dices que tu verdad es la tuya y el resto está todo el mundo equivocado y el otro es el oscuro y tenemos que atacarlo y somos los guerreros de la luz. Es que mientras ocupé la palabra guerra no comprendimos. Porque no existe quien me ataque en este plano, me ataca mi miedo, me ataca mi ignorancia, me ataca mi enojo, me ataca mi programa 3D, no pasa nada, el programa 3D funciona así. En tanto y en cuanto escuchemos eso, sabemos que es un programa que está funcionando en su máxima expresión o no. ¿Cómo nos medimos la comprensión? ¿Cómo medimos el estado evolutivo? Estás todavía enojado, estás todavía sumergido en la duda, estás teniendo rabia contra alguien, estás sintiendo que te validan, que no te validan, que te quieren, que no te quieren, que te dan, que no te dan. Y estás todavía enredado en tus programas de emociones. Sales a hablar del amor o de la luz atacando o sientes que te atacan o esos puntos de medición no están ni bien ni mal, así funciona. Funciona como me doy cuenta que esto lo comprendí. ¿Cómo me doy cuenta que algo lo comprendí? Observa tu escenario, observa tu vida, observa tu pensamiento, ahí está el resultado. Aún te sientes atacado, aún te sientes desvalorizado, aún sientes que la oscuridad te ataca, aún sientes que tu otro hermano que está compartiendo información es malo. No, distintos estadios de comprensión de una misma información.
no hay otra información, no la hay. Entonces, ser multiplicadores fueron los que empezaron a comprender la información. ¿Quién eran multiplicadores? Pongámoslo como ejemplo, tratando de sacarlo del romanticismo. Los apóstoles, los seguidores de Mahoma, los que ayudaron a Moisés, los que le decían al de al lado, escúchame, yo no sé si termino de comprender esa información, pero yo siento que me modifica y te la comparto. Exacto. Pero te la comparto, de hecho, porque quizás la parte que yo no comprendí, quizás vos sí la comprendés. Y cuando nos sentimos en funciones y decir, yo vine a evolucionar, a que mi envase se pruebe, a que la función que yo tengo, porque la que yo tengo no es la misma que tenés vos, ni la misma que tiene toda la gente que nos está escuchando, y no es la misma función que tiene un anteojo que el que tiene una lapicera, y no hay diferencia de importancia, no la hay. Y esto es tan importante como cuando empecemos a darnos cuenta de que lo que tenemos que observar es que estamos viviendo, ser conscientes, estamos viviendo un programa que tiene características específicas. Primero saber exactamente qué características son las que tiene. Que funciona con el tema relacional, que tiene toda una historia transgeneracional. Eso tiene una función. Los que empezamos a evolucionar nos damos cuenta que nuestro transgeneracional es el universo completo. Y ya cortamos el rollito de que hay que sanar nada. Datos y resultados. ¿Sí? Porque si no, yo puedo decir, tengo que observar que tengo que sanar de mi madre. Nada, datos y resultados, porque también tengo todo lo anterior que sucedió hasta que este envase llegó al plano. O sea, mi transgeneracional es el universo entero. Claro. Cuando empiezo a comprenderlo, son datos a los que puedo acceder, o no. A veces hay datos que no puedo acceder y otros a los que no puedo acceder. Pero empiezan a estar los estratos de comprensión. Pero, si yo de repente recibo una información tuya y digo, ¡ay, qué genial! Acá tengo la posibilidad de yo enseñarla. Si no te toca enseñarla, ¿qué te vas a poner a hacer algo que no te toca hacer? Y corto el multiplicador. Eso lo hace la mente 3D. ¿De acuerdo? Eso es otra medición. Porque cuando nos damos cuenta de que si a ti te produce un atisbo de conciencia, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, tu propio trabajo personal es más fácil. Aunque sea como egoísta, sería multiplicador. Que así funciona. No somos egoístas, buscamos la mejor manifestación en el plano. Sí, de los seres que hay habilitados para empezar a comprender, entran en la primer base, la frecuencia promedio del plano nos ayuda a sostener nuestro proceso. Es más simple. O sea que hasta ser multiplicador tiene que ver con una tarea que simplifica el estado evolutivo, que lo hace fluido, que lo hace más claro, que lo hace menos pesado, que lo hace, que es el camino, porque de esa forma funciona. Si no funcionara de esa forma, ¿ustedes se creen que todas las veces que se hizo anterior no se hubiese ocupado el mismo proceso? Hablaba un Jesús de una información que no comprendía nadie. La transmitían así no la comprendieran. A la medida que le iban transmitiendo, iban diciendo, mira, yo te explico un pedacito, pero el que lo explica completo es ese. Claro. ¿Sí? Y aparte, como comprendo una parte, la escribo y después te la dejo escrita. Y multiplicadores. Estamos en un momento donde es fundamental ser multiplicadores de todo lo que sentimos que nos ayuda. Entonces me encantó cómo habló Sandra, o lo que hiciste vos, por eso tengo que mirar qué función importante tenés y que creías que no era, no, tenés un pulso y tenés una función. Sentí que esto que habló Sandra, le comprendí una parte, lo que sí que lo que no, pero quizás lo que yo no comprendo lo comprende el otro. ¿Y cómo se lo explico yo? Si vos dijeras, no, voy a grabar y me voy a aprender todo lo que el otro día, uy, estás ocupando un montón de energía en algo que ni siquiera te sirve. Que ni siquiera te sirve. ¿Se comprende? Sí. Entonces tomo la información, la multiplico, porque quizás lo que yo comprendí el otro también lo comprende, y si en mí produjo un atisbo de sacarme la depredación al otro también, qué bonito si empezamos a ser menos depredadores, no porque el programa esté mal, sino porque empezamos a dar un paso distinto. Y el sostén energético, cuando se levanta voltaje, nos facilita nuestro propio proceso evolutivo,
todo lo hacemos por nosotros. Cuando empezamos a comprender que es nuestro proceso evolutivo es absolutamente individual, nos damos cuenta de que todo lo hacemos por nosotros, porque no hay un otro. Nosotros somos, yo hablando acá, como, porque me toca, porque tengo un envase específico, que me toca hacer una comprensión donde, chicos, este último tiempo ha sido 24/7 aperturando, 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 y eso cansa el envase. Se integra, tengo como 2 horas para integrarlo, o un vuelo, nada más que eso, Sí. porque es lo que toca. De veras, doy formación sábado y domingo, ¿sí? Porque trabajo con distintos grupos. El sábado voy a trabajar con 2 grupos, el domingo voy a trabajar con otro. Domingo a la noche vuelo a Londres. Directo, no sé cuántas horas. Llego allá y tengo que hacer un trabajo apenas llegue. Es lo que hace falta en este momento. Entonces, luego duermo 3 horas, parece que me enchufaron la carga rápida, porque en vez de ser 8 son 3, y sea lo que puede. Y sí, en ese intermedio de mi función, mi gran trabajo es que yo lo comprenda. Es mi evolución. Porque si no, no se desarrolla lo que viene a ser. Entonces, en ese medio, también trabajo exactamente igual que todo el mundo, la evaluación de cómo van mis emociones. Esta semana tuve una puesta a prueba garrafal y tuve que reacomodar y redireccionar un montón de cosas para colocarme en línea. Porque sucedieron cosas que me produjeron dolor. Claro. Sucedieron cosas que me produjeron dolor emocional, ¿sí? Y eso yo sé que son puestas a pruebas. Y fue como que, wow, ¿de veras esto está pasando? Y me sentí como que, de hecho, abatida. De hecho, me comuniqué, me coloqué a disposición. De veras, de veras. Estoy contando algo súper, súper personal. De veras me coloqué a disposición. Dije, no puedo con este paso. ¿Sí? Esto me duele. No puedo con este paso. Esto es falta de comprensión. ¿Sí? Pero me tocó un lugar donde, ¿cómo puede ser que no puedan ver todo lo que se está dando y que la gente a la que más se le haya dado me esté diciendo lo que me está diciendo? Entonces fue como, ¿no? Y tuve que parar todo y decir, ojo que esto es una medición de gradiente, ¿sí? Sí. Y sería un trabajo súper álgido, por eso es que era como que se calibra y se mide de esto hay que superarlo ya, porque el resultado que se busca no tiene que estar este programa funcionando. Y fue a revisar emociones. Ok, ¿por qué me produjo esto? ¿Qué es lo que hay? Y fue a acomodarlo. Soy de las que lo trabajo hasta que lo vea. Claro. Porque tengo súper claro que estoy acá exclusivamente para esto, no tengo ninguna otra función en este plan. De hecho, yo he dejado todo lo que tenía que ver con la vida 3D neta, yo lo dejé. Yo dejé todo lo que tenía en la Argentina, camino con una sola hija porque tiene la función de caminar a la par mía en esta época, o sea, ella su función en sí misma y yo unifican funciones y unifican voltajes, ¿sí? En otros momentos me ha tocado con otra persona, en este momento me toca con ella, que es muy potente ese avatar, pero tengo un hijo en Buenos Aires y el otro en Australia, y a veces pasan semanas que no hablo, y sí, así funciona, o sea, y no es porque los amo con todo mi corazón, pero sé por qué estoy acá y para qué estoy acá. Entonces, observar de esa claridad, de decir, dejé lo que más me pesaba porque tenía que ver con mi proceso, no tiene que ver con que todo el mundo tenga que hacer lo mismo. Exacto. Tener claridad de mi proceso, podemos tener esos altibajos, ¿sí? Porque vivimos en la biología. Podemos tener esos altibajos emocionales, que para mí esta semana fue fuerte, y sí pude ver de que tenía que ver con que yo tenía que estar dando otro calibre para el paso que se viene que se está, para esto que ya es el paso, ¿sí? Esto que ya es el paso, la información tiene que ser clara, precisa. Estamos en un momento donde estamos dejando de reproducir, para los evolutivos en ascendencia, dejando de reproducir los programas que los tenemos en funcionamiento como experiencia 3D y empezar a entrar a otros, ¿sí? Que tienen que ver con que empiezo a recordar quiénes somos y para qué estoy acá, que fue lo que
Sí, la consigna con la que convocamos a la sí, gente. Avísame, Debo, cómo sí. vamos con el horario, por favor, porque Estamos bien, mira, avísame cualquier justo cosa antes miro, de cerrar. vamos bien, 1 hora 40. 1 hora 40, 40 Eh, minutos, cualquier cosa, ¿no? 40 minutos. No importa, no importa, Lo nos que- cuestan los tiempos, nos cuestan los tiempos. Entonces sí está bueno la observación de decir, cada vez que caigo en una resonancia, que caigo no, que identifico en mi sistema. Todavía estoy con enojo, todavía estoy con que me dolió la desvalorización, todavía estoy con que, ok, Mira, datos te cuento para algo observar, personal porque viene alusivo a esto que dale, estás diciendo, para que también la gente seguramente se va a sentir identificada y ya lo hablé en el vivo que tuve anterior. A mí se me activa, bueno, hace rato se me viene activando heridas, ¿no? A través de una relación se me activaron heridas que pensé que estaban sanadas, pero bueno, en realidad pensamos muchas veces que ya la sabemos toda, que con tanta terapia, con tanta terapeuta encima, ya estamos, pero no, 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 no. Mientras estemos acá, calculo que vamos a seguir, ¿no? Depurando, limpiando, sanando y demás. Y bueno, y la verdad es que ya estoy como queriendo darle un pasito más, ¿no? Como realmente pasar página. Y ayer me compré este libro, Las 5 heridas que me impiden ser uno mismo, o Las 5 heridas de la infancia, de Elisa Bordes, es un libro muy, muy conocido, que trata de justamente las 5 heridas iniciales de nuestra niñez, la del abandono, la de la traición, la injusticia, bueno, y demás. Digo, porque yo le tengo que terminar de dar una vuelta a esto, porque si no se me va a seguir presentando. Está bien, dejo esa relación, la bloqueo, lo que sea, pero va a venir otro, y va a venir otro hasta que me lo está poniendo así de frente, como diciendo, bueno, a ver, ya digamos, pasa página, pero comprendelo, ¿sabes? reintegralo. ¿Sabés dónde está el punto de comprensión? Que está A bueno ver, eso que sí, tampoco es tan simple. Es sí, decir, comprender que lo que vibro como información, vibro cuando una frecuencia vibra es cuando tiene una información resonante que está expandiendo, ¿sí? O sea, vibrar significa, es una información resonante que está expandiendo. mm, El escenario lo creo desde mi vibración. Entonces no se trata de a ti no te veo nunca más, he decidido valorarme, por lo cual no voy a estar más contigo. ¿Qué pedo tiene que ver con eso? O sea, si el hecho de que estés con alguien te está mostrando, o lo que estás diciendo del otro, te está mostrando lo que vos estás vibrando, no lo que el otro, porque no puedes, no tenés la capacidad todavía, si no puedes ver de que tu escenario tiene que ver con vos, ¿sí? Y ujú, que si seguís pensando, voy a buscar a alguien que me ame, vas a encontrar siempre el mismo escenario, porque no estás comprendiendo ni siquiera qué significa que te amen o que ames, o ni siquiera comprendes qué significa el amor, es sí, tener la capacidad de, primero, de observación, ujú, porque siempre tendemos a observar de que, claro, es más fácil que cambie el afuera, claro, claro. ¿sí? Y sabes que no, porque que cambie el afuera, No, no, si no. lo quiero cambiar desde el afuera no hay forma. Es como querer cambiar una película en la pantalla, pero si la Sí, estás total. proyectando, Desde el lo que estás proyecto. viendo afuera es la pantalla. ¿De dónde hay que cambiarla? ¿De dónde la filmás? Sí, sí, sí. Es Esto de donde la filmás. lo hice carne hace poquito esto, ¿eh? Que el otro no me hace nada, Claro, sino que yo me hago a través del otro. Por eso yo me puse en cuarentena y dije, bueno, mamita, claro. ponete a trabajar en vos porque esto no es del otro, es tuyo. Resolvételo vos porque sos vos. Todo. Cuando comprendamos que todo es nuestro, que si veo violencia es mío, que si veo desamor es mío, que si veo depredación es mío, que si, o sea, yo proyecto, yo soy de la que filma la película y la proyecta y la estoy mirando y la miro como para decir, ay, mirá, acá hay Ujú, tal cosa, acá hay tal otra, acá hay tal otra, para mejorarla en la filmación de la película, no para pelearme con la pantalla que me está mostrando lo que estoy proyectando. Y, y, y empezar a comprender de a poco que esto es algo que tampoco se observa como funciona técnicamente. Yo hablo del funcionamiento técnico de los envases, o sea que es como, ojo que eso que estás diciendo es interpretación y funciona de tal forma. Los programas que nosotros tenemos en la biología funcionan si le coloco voltaje, pero cuando le saco voltaje que deja de funcionar, no significa que se haya ido, no se van, los programas de emociones no se van.
Los programas de emociones tengo que conocer cómo funcionan. Entonces eso de, ojo con eso interpretativo de curo las heridas, de no curo nada, tengo que saber cómo funciona. Ahí no hay nada que esté Claro. enfermo. Ahí es algo que está funcionando. Entonces hay que saber cómo funciona. Cómo funciona el velo de las emociones. Porque eso que decimos, vengo con velo y tengo también, es una interpretación. ¿Sí? ¿Qué significa un velo? Un programa por el cual veo las cosas. Si yo estoy con enojo, todo lo que haga lo voy a ver con el velo del enojo. ¿Qué significa el velo? El enojo es un programa lineal, como casi todos los programas de acá, que se reproduce en cierta escala. Me enojo, manipulo, soy violento, destruyo. Bueno, entonces, todo lo que haga lo voy a hacer con esa línea, porque estoy haciéndolo a través de esa emoción. Saber cómo funcionan las emociones es fundamental. ¿Sabes cómo funciona el programa 3D? Es fundamental. Saber cómo medirme es fundamental. Y ahí tengo que primero saber, ok, no es que tenga, y sí me gusta esto, al menos para todo el resto de interpretación está genial. Yo le estoy hablando al evolutivo ascendente. Para el evolutivo ascendente es importante que sepa que no hay nada que sanar, no hay nada que esté enfermo. Hay que comprender cómo funcionamos. Somos una computadora, tengo que comprender con qué programas estoy funcionando. ¿Sí? Estoy teniendo los programas 3D, ¿cómo funcionan los programas 3D? Funcionan relacional de esta forma, emocional de esta forma, el recurso de esta forma, es básico, son pasos claros. Así, 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 así. Ok, identifico esto. ¿Cómo me relaciono? Me relaciono de lo que creo que no tengo. Y ahí empieza el tema de las relaciones. No me complemento con nadie, funciono desde el lugar que puedo o no puedo manifestar. ¿Por qué hablamos de los complementarios? Para observar cómo funciona de un lugar y cómo funciona de otro, no porque tenga que venir algo externo a complementarme. Entonces, ¿desde qué lugar me relaciono? Normalmente desde lo que me falta. Por lo cual las relaciones van a ser de apego, porque si tú te vas, eso me va a faltar. Totalmente. Entonces, desde la valorización, necesito que me validen. Pues estás frita, vas a tener que buscar toda la vida a alguien que te valide. Necesito que me comprendan. Y ese, hola, la primera, necesito que me comprendan. Estoy en el horno. Lo que yo digo, primero no lo comprende nadie. Y para mí ese ha sido un paso súper álgido. Y muchas veces lo sigue siendo. Y es tú, compréndelo, tú, valídate, tú, sé amable, tú, no seas violento, tú, no seas depredador, tú, 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 tú. Y observa la proyección. Porque ahí, ¿cómo lo mido? Observo la proyección. Tengo poca claridad, sigo teniendo esto, sigo teniendo rabia, y puede ser porque haya tenido todo, es que todo mi transgeneracional, es que tu transgeneracional es el universo, pulsás con todo. Entonces, es que mis ancestros fueron violentos, pero también fueron brillantes, porque tenés todo, porque tenemos acceso a todo. Es importante al evolutivo ascendente que empiece a también comprender que todo lo que hemos aprendido hasta ahora lo hemos aprendido con interpretación 3D, por lo cual, chicos, y está todo romantizado. Entonces me comunico con el maestro de los maestros de los maestros, genial. Eso la mente humana necesitaba ubicarlo en algún lugar para saber que estaba accediendo a una información. Bancos de datos que se envasaban en envases específicos para ver si se podía sostener en el plano, porque estamos en un plano que es el más denso a nivel de energía, o sea, la densidad es un estado de la energía, no es que sea bueno o sea malo, sino que es un estado de la energía donde mucha información no tiene su máximo despliegue porque necesita más voltaje y el voltaje desmagnetiza y la desmagnetización en este campo desintegra. Entonces, hay información que voy a tener vestigios. El evolutivo ascendente es la comunicación que tiene interplano, donde lo tiene como eso que dicen que canalizo, que esto, que aquello, canalizo mientras no comprendo. Cuando empiezo a comprender, explico. Recibo la información, puedo comprenderla, la llevo y ahí la explico. ¿De acuerdo? O canalizo cuando te estoy diciendo algo que no tengo idea de lo que estoy diciendo. Claro. Hay una diferencia. Distintos estados de conciencia. No son mejores ni peores, son distintos. En este plano se envasa la multidimensión.
por lo cual están todos los estratos de densidad que hace falta para que el plano funcione y a su vez para que funcione el universo. Multiplicadores. Estamos en momentos donde es muy importante comprender que la multiplicación es parte del proceso evolutivo. Y ahí es donde nos medimos también. No, porque esto tengo que aprenderlo yo primero y luego explicarle. Si no viniste a eso, Claro. no, si viniste a ser multiplicador, porque es tan importante el que lo habla como el que lo multiplica, porque el que lo habla sin que el multiplicador no funciona, y el multiplicador sin el que lo habla no funciona. O sea, somos envases con muy poquitísima capacidad de sostener información y muy poca capacidad de procesador. Por lo cual, si yo quiero hacer lo que haces vos, dejo de hacer lo que tengo que hacer yo, y eso es el complementario. Totalmente. No es que para mí, ese es el complementario, que es lo que nos falta comprender. Estamos en el medio, quiero meter un montón de información acá, en menos de una hora, vamos a ver si podemos Yo estoy comprimirla. atónita, yo no quiero ni meter bocado porque es un placer escucharte. Veo que para callarme a mí es bravo. Tiene Yo que ser digo buena que la información para callarme. no, Debbie, pero yo soy un desastre porque me pongo a hablar y no paro No, de hablar. sos hermosa, sí, porque es un placer. Pero estamos en un momento súper importante, estamos en una octava de frecuencia, ¿sí? Que junio tiene 3. Una ya la pasamos, que es donde arrancó con el primer 369, 369 el día 3. 3 de junio, día 3, mes 6, año 9. Sí. ¿Sí? Eso se produce cada 9 años. Mirá lo importante que es, en junio. ¿De acuerdo? Donde tiene 3 octavas. ¿Sí? Ayer fue otro día 369. 12, da 3, 6, 9. Eso significa que todo lo que hagamos durante esta octava de frecuencia lo detona un código creacional, código trínito. Trínito el 3, 6 multiplicador, 9 multiplicador. ¿Sí? Todo lo que hagas lo vas a manifestar en 3 octavos de frecuencia. Importantísimo observar lo que estás haciendo. Esto crea un cambio radical en la forma de manifestarte. Es la gran oportunidad, ¿sí?, de alinearte y que esta etapa sea brillante. Primer 3, 3, 6, 9, el día 3, hasta el 9. Hasta el 9 hay una octava de frecuencia. 7 días, ¿sí? Día 3, día 6 es portal en sí mismo, 6, 6. Día 9, completa la octava. De veras, numéricamente funciona, ¿sí? Sí. En esa octava frecuencia hubo algo que en ti se potenció y cambió tu forma de manifestarse. ¿Qué continúa? Un día 10, día 1, se inicia de otra forma. Ayer comenzó otro 369, ¿sí? Vuelve a tener el potenciador, la suma que es 66, que es el 15, ¿sí? Termina el 18, 19, 9 y 1, 10, vuelve a ser inicio. Y el tercer arranca el 21, que encima es solsticio. Junio es determinante para un montón de cosas, ¿sí? Entonces, sostener, estamos dentro de una octava de frecuencia habilitada por un día 369, tenés todo el voltaje necesario para lo que no comprendiste, ¿sí? Tengo, como decís vos, una herida, que tampoco son heridas. Vamos a empezar a desmitificar. Eso, gracias. Tengo un programa, ¿sí? Básico de la 3D que está funcionando muy alto. Emoción, cualquiera de las emociones, ¿sí? No potencies la emoción. Okay. Si potencias la emoción, híjole, no pasa nada, pero vas a verla fuerte, 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 fuerte. Te va a golpear un poco y lo que no aprendemos de un lado, lo aprendemos del otro, ¿no? Lo que no aprendemos a la sonrisa, lo aprendemos a los golpes. Es así. La revolcada que te da la ola siempre te lleva de todos modos a la orilla, así que tranquila. Siempre, siempre, siempre. Ahora, si potencias tengo esta herida, le saco el voltaje, lo coloco a la comprensión, me conecté a neural, ¿sí? Y ahí empiezo necesito los datos para ver por qué sigo reproduciendo esto, qué es lo que tengo que cambiarle, qué es lo que va, y es dale, y estás en conexión, empezás a conectar con la memoria. Si eso lo potencias durante el día vamos que tengo que observar todo lo que tenga que modificar, tengo que observar, me unifico
sucede algo que me separa, ¿qué información puedo traer para que no me separe? Meditar yendo a la mente unificada, meditar yendo a colocar la intención. Voy a la mente unificada, meditar yendo a la mente unificada y colocar todo el voltaje en eso, se apertura otro campo dimensional en tu comprensión. Eso lo sostenés. La misma intención que pusiste, la sostenés, la sostenés, sostenés hasta el día 9, al día siguiente empezaste a funcionar con otro programa. En junio, esas octavas, este año, las detona un código creacional, el 369, ¿sí? Entonces, súper interesante. Sé multiplicador, aunque al principio tu personaje pequeño diga, no, porque si yo, Débora, no, si yo mando, la gente va a hacer los talleres con Sandra, no conmigo. Si de veras existen millones de personas en el mundo y nadie va a hacer un taller con alguien que no le corresponda. Si no le corresponde hacerlo con vos, no lo va a hacer por más que no lo multipliques. Si a mí hay muchísima gente que me dice, vengo de parte de tal que me dijo, y la persona no se puede quedar porque no le da el voltaje, punto pelota, pero ya recibió una comprensión distinta. O al revés. Y con muchos que estás viendo que estamos ya comunicándonos, empezamos y a vos te ayudaría tal, y a vos tal otro, y a vos y ya. No es cierto que lo que vos brindes, ¿sí? Te lo va a quitar otro. No es verdad, eso es 3D básico. Básico, básico. Sobrevivencia y falta de memoria. ¿De acuerdo? Si eso pasa por tu mente todavía, dale, no pasa nada, seguirlo trabajando. Acá no estamos compitiendo, es parte del programa 3D que está perfecto, porque hemos logrado ver cosas que decimos, wow, lo que se ha logrado ahí, pero en estos momentos estamos terraformando. Terraformando significa que tenemos la suficiente negativización en el plano para terraformar, ¿sí? Y que estamos cambiando la forma tierra, que es cambiando los envases, porque te empiezan a aperturarse capacitores para quienes los tienen. Para los que ya no hay formas, se van a ir del plano. Va a suceder, como sucedió siempre. Se va a cambiar se está cambiando la configuración de la Tierra. Cuando se activan fibras de silicio, la configuración de la Tierra se cambia, porque tiene más conductores. Al tener más conductores, tiene otra configuración biológica. No es que se activa, no es que se pone, no es que paso de uno al otro. No funciona así. Técnicamente funciona de otra forma. Pero hablamos lo que interpretamos. Enfocarnos en darnos cuenta que estamos viviendo una experiencia, que esa experiencia tiene que ver con el estado más depredador de todas, que el proceso evolutivo es tuyo y que ser un multiplicador es una base fundamental para todos, porque de esa forma funciona siempre, de esa forma funciona ahora. Podríamos estar 5.000 horas hablando, porque yo sé que me pongo a explicar. Yo digo que si yo me pongo a explicar y trato de explicar todos los bancos de datos que tengo abiertos, tendría que estar hablando 24/7 y me voy a morir sin terminar de explicarlo. Pero se va trayendo lo que en el momento pueda producir una claridad o un impacto. Sé multiplicador, pero porque te conviene. Porque como va a haber mayor frecuencia, tu estado evolutivo va a ser mejor. Claro. Sé multiplicador. Cuando lo empieces a comprender, cada ser recibe la información que le sirve. Porque sí, y esto está bueno que lo digamos, sí está viendo la pelea entre quienes tienen información espiritual, que diciendo que se están peleando los clientes. No funciona así, chicos. No para el evolutivo ascendente. No funciona así. Es parte del proceso que se tiene que... ¿Hay algo que esté mal? No hay nada que esté mal. ¿Qué nos podrías decir, Sandra, con respecto a la verdad? ¿No? Porque también hay como una pelea, que no me gusta decirle tampoco, pero ¿quién tiene la verdad? Para mí, la verdad es una sola y bueno, yo a raíz de que empecé poquito a poco con el curso de milagros, para mí la única verdad es que somos la energía de amor, y es lo único para mí que es verdad, pero bajando, ¿no?, a esta fisicalidad y a esta 3D, entiendo que hay tantas verdades como seres ahí en el mundo, pero hay como una cosa muy ahí como muy destructiva, ¿no? Justamente esta lucha como de poderes, o no sé si decirle de egos,
en el cual todos quieren tener la verdad, todos quieren ser el canal el cual la están Sí. bajando y nada, produce mucha confusión para el que todavía no está muy alineado con esta información. Produce confusión para todos, inclusive para los que estamos alineados. Verdad hay una sola, que es cómo está construido esto. Verdad hay una sola. Esto está Ujú, construido de cierta forma. Y de ahí en más, escalas de interpretación. Y eso es lo que hace esta experiencia tan rica. Pues imagínate si todos pensáramos lo mismo, lo tremendamente aburrido que esto sería, sí, ¿no? O total. sea, verdad hay una sola que es cómo está configurado el universo. Punto pelota. ¿Sí? Ujú, Hay una sola forma en la que se configuró. Luego, estratos de experiencias. Porque esto se creó con la idea de poder manifestarse. Vamos de nuevo con este poder. La mente unificada decide manifestarse en todas las formas que la energía puede hacerlo bajo un código predeterminado. mm, Entonces, existe una sola verdad y existen muchas interpretaciones que es la verdad de cada uno. Entonces, si yo no recuerdo, no tengo el primer vestigio de recuerdo de cómo estamos configurados, voy a tener una capacidad de comprensión y voy a tener una forma de manifestarme distinta. Quienes entramos en esta capacidad de comprensión somos bastante menos emocionales, por lo cual nos ven un poco como fríos y calculadores. Pero no claro. le haríamos daño, pero no le haríamos daño a nada, Mm, porque todo es un dato. Y no es porque, ay, cuido mi, no, 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 todo es un dato. El dato que tengo acá lo tengo solo acá. ¿Cómo lo voy a destruir? No tengo otra forma de llegar a este dato. ah, Entonces, empezamos a cuidar todo, no desde la parte romántica, yo te cuido a vos y tenés que hacer las cosas. No, no, no. Es un dato único el que estoy viendo ahí, es un dato único el que estoy viendo ahí. Y esa forma de manifestarse es única. Y comprender de, ok, si está en el estrato de comprensión aún de la separación, está bien que se manifieste de esa forma y está bien. O sea, el claro, tema no es que no hay nada que esté mal. Eso creo que es una de las grandes cosas que tenemos que empezar a comprender. No hay nada que esté mal. Que el otro esté haciendo algo que a mí no me gusta, significa que no sé para qué lo está haciendo. Y eso es, ahí habla mi ignorancia. No sé claro, para qué está haciendo eso, ni por qué lo está haciendo así. Entonces, si yo juzgo, pierdo voltaje que ocupo para el juicio, en vez de ocuparlo para la observación y decir, ¿para qué estar haciendo esto así? ¿O qué me está diciendo esto? claro, Si yo claro. digo, yo hablo desde el amor, y ahí desmitificamos algo más, tiro la última bomba, porque seguramente queda poco tiempo. La interpretación del amor para la 3D es la información. ¿Qué es amor? Información. Por eso te amo cuando tu información me deslumbra. Tal cual. Ay, eso sí. Se produce un desmagnetizamiento que lo maneja el timo. El timo, cuando identifica información nueva, desmagnetiza para poder asociarla. Y eso es, me enamoré de vos. Cuando esa información la asocio y el timo vuelve a magnetizar, ay, ya no sos tan especial. Yo quiero seguir a amarte como el primer día, ya no hay forma. Porque esa información ya la conoces, ya entró en vos, ya te fusionó. Ya cambiaste, ya no te deslumbra eso, ya lo conoces. El amor es información, por eso se habla de amor incondicional. No condiciones la información. Si te gusta o no, no la rechaces porque te está enriqueciendo. Y desmitificamos, entonces decimos, ¿somos todo amor? Sí, somos toda información. Somos bases de Claro, datos. Somos bases de datos que configuramos esos datos de forma distinta y producen un resultado distinto. Entonces, claro, que hay veces que digo, wow, a mí me puede la inteligencia. Veo a alguien inteligente y digo, claro, sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí? Cada uno nos llama la atención algo, Ujú, ¿sí? En base a lo que estamos configurados para hacer. Entonces, ahí hay otro mito, ¿sí? Yo soy súper amoroso. ¿Y qué significa eso? Que tenés mucha información. Genial, todos. Una cosa es ser amoroso, que no es tener información, ser amoroso, tener amor es tener información, ¿sí? Y otra cosa
¿sí? Es tener capacidad de conciencia para darte cuenta que todo tiene la misma importancia que vos. Porque lo que está reproduciendo ese ser no tienes la posibilidad de hacer. Y ahí es donde empezamos a comprender de a poquito, porque para poder comprender la mente unificada tenés que cambiar el procesador neural. Por lo cual no lo va a comprender todo el mundo, lo va a comprender el que vino a hacer eso. Y el que vino a hacer eso también comprende que todo lo que hace todo el mundo está perfecto. Y que todo tiene que ver con poder observar desde dónde me estoy relacionando para tener los datos específicos para hacer. Entonces, si algo que te dicen te ofende, ¿sí? Y pensás que el otro te está agrediendo, no pasa nada, es un estado de conciencia, ¿sí? Entonces, todo lo que te suceda, por ese tiempo, en vez de ocuparlo a tu favor para buscar qué tenés que aprender, vas a seguir peleándote. No pasa nada, estado de conciencia. Y estado de conciencia son experiencias. Y la mente unificada está viviendo en ese ser una experiencia que no está viviendo en ti, es tan válida como la tuya. Y podríamos estar muchas horas hablando. Seamos Sí, multiplicadores. Seamos me multiplicadores. encantó, seamos multiplicadores, total, total. ¿Sí? Porque nos Pero conviene sí, a todos. Aparte, hagamos lo que sea por conveniencia personal. Porque así es. exacto, Yo exacto. siempre les digo, chicos, ¿ustedes creen que yo estoy hablando todo esto porque no, porque es mi proceso evolutivo? Total, qué hermoso, me encanta. Sandra, te escucharía más horas, pero bueno, sí, ya vamos 1 hora 10, ahora sí. Bueno, no sé, igual Instagram lo guarda, Ah, no es que no. yo creo que Instagram lo corta. No sé si te lo va a No, no, guardar. no, no lo corta, no lo corta. Yo no lo corta. Ayer hice un vivo de 1 hora 20, así que vamos, Wow. sé que lo va a guardar todo enterito, pero tampoco quiero correr el riesgo, ¿no? Ok. Nada, sé que Ok. bueno, ahora vas a estar de viaje, quedamos en contacto, cualquier cosa Cecilia me Sí. escribe cuando ya estés, ya digamos asentada y descansada, programamos otro encuentro, No, otro compartir. si vos esperas que yo esté sentada y descansada, será cuando ya me estén por mandar por otro plano. No, bueno, Pero, no, vos, pero sí buscamos. dale, que Ceci me vaya diciendo, al menos que tengas un ratito ahí para compartirnos Sí. y que estés tranquila y bueno. Acá te manda saludos José Castillo Solís, José, José. te amo. Y Pati de Mendoza también, ahí veo. César, Gracias, gracias. Elsa también, gracias a todos los que estuvieron acá en el en vivo. Y ahora te pongo como colaboradora, Sandra, así va también Porfa, a tus cuentas y lo a subo mi en un cuenta y a ratito la a de Ama, YouTube, porfa. el de Ama, ok. Y lo subo en un ratito a A las dos, YouTube a las para que dos, ellos, a las en las dos. dos, Pero, perfecto, sí, perfecto. Y qué te iba a decir, lo subo en un ratito a YouTube, a la cuenta Calma Salud Consciente, para que aquellas personitas que no tienen, ¡ay, está el pelón! Peloncito, estás en todas, ¿cómo te ay, amo? Max, te amamos, Max. Bueno, Max. Max es un creador de espacios y un multiplicador que digo, Max, yapó, hermano, Max, yapó sumate por un tu cachito para trabajo. cerrar este en vivo acá con Sandrita. Sumate, mandame solicitud. Sumate, Max, Dale, Max, sumate un segundo, dale. no seas tímido. Ay, Max. Mandar la sumada. Hola, Mabel, ahí está Mabel. Nos vemos mañana, Mabel. Sí, Mabel es de la que está en la formación. Madre Santa, pobre. Los de la formación les toca sábado y domingo. Oh, Ay, Dios mío, dale, Max, mandá solicitud, así cerramos este en vivo con esa energía también que bueno, es eso va a maravilloso ser esta. el gran multiplicador. Fa, que Sí, tiene. mira, Ah, ahí viene, ahí es viene, ahí, genial. ahí viene, mira cómo sube enseguida esta plataforma, se hace la magia y ¿Viste la terminamos maravilla de multiplicar? Debo, lo estamos llevando a cabo totalmente, ahora. Ahí total, viene. estamos Hola, en hola, hermanitas, Trinidad. ¿cómo están? Les abrazo. Hola, mi corazón. Y la ¡Oh! Hola, cámara. Mira mi cómo se vida. multiplica, mira cómo se Qué maravilla. multiplica. Chicos, miren Les qué abrazo, divinos ahí les están. estaba escuchando. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Resonancia total y absoluta. Gracias, hermanitas, por tan hermosísimo vivo. Gracias, gracias, gracias. Maravilloso. Multiplicadores si los hay con ustedes dos, ¿eh?
Wow, la claridad de la multiplicación que tienen ustedes dos. Bueno, ya vamos a ir con Débora para Panamá, ya les vamos a caer por aquellos lados, claro que sí. ¿Vas, Sandra? Ya estamos aquí. Todavía no, pero ya voy a ir. Pero, por favor, mira que yo voy. Si voy desde Argentina, por favor. Pues sí, Sandrita, sí. Vamos, Sandra, dale, dale. Sí, tenemos que ir, tenemos que ir. Sí. Ahora me toca Reino Unido por, calculo que casi un mes y medio, 2 meses, pero después nos vamos para aquellos lados. Sí que sí. Ay, qué gloria, qué bendición, Dios Ok, mío, bueno, Los maravilloso. amo. maravilloso. Gracias, Gracias. chicos. ¿Algunas Gracias. palabras más Gracias. que quieras para cerrar este en vivo? No, solamente recordar la esencia que somos. Ay, nosotros estábamos escuchando aquí a Sandrita y todo redunda en eso, hermanos. Este proceso redunda en eso, en recordar la unidad, la mente unificada. Eso es salir de la ilusión de la separación y volver a percibirnos realmente en lo que hemos sido, somos y seremos siempre. Uno. Les abrazo, Somos uno, hermanas. somos Gracias, gracias, uno. gracias. Ay, Somos Sandra, uno. gracias, Los gracias, Max, abrazo. gracias, Martina, besos, los Gracias. abrazos, los amo. Nos Gracias. vemos prontito. Gracias. Gracias, Sandra. En cuanto estés más o menos acomodada en Reino Unido, donde quiera que te lleve esta vida, nada, volvemos a coordinar para hacer otro en vivo. Max, Martina, Claro que es así. Sandra, los Deborita, abrazo. es importante, quiero pedirte, Deborita, que también invites a su Yaisita, porque a su Yaisita la estamos impulsando con un disco para que cante ahí también en vivo. Vamos, A su Yai Ferreira. vamos a invitarla entonces que venga a cantar en vivo. Claro Sí. que sí. Claro Así que es. sí. Y ahí está Ingrid, y también Ingrid Garro, ahí está Ingridcita viene para acá también a Panamá. Ingrid, te Bueno. abrazo. Se abrió el espacio invitar. se abrió el espacio de cantar en vivo acá en esta cuenta Calma Salud Consciente. Lo abrió José, siguió Sofi. A ver ahora quién viene, Ingrid, Sushi, vamos. A ver quién da más, quién viene primero. Bien, ahí hablando de multiplicadores, claro que sí, a Ingrid también la tenés que llevar ahí al canal, porque también trabaja con los sonidos, es una genia total, así que vamos, multipliquemos todo lo que nos hace bien. Ya les escribo Maravilloso. entonces para invitarlas y coordinar un día y que vengan acá a brindar lo que saben, lo que sienten y lo que hacen desde lo más profundo de su ser. Gracias. Claro que sí. Gracias. Gracias, chicos, los Saludos, amo con todo mi abrazos, corazón. hermanas. Gracias. Chao, Nos vemos. gracias. Chao. Cariños a todos. Gracias.